Mis hermanos amados, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 3, versículo 11. Hechos capítulo 3, versículo 11. Hoy analizaremos la sección que va desde el verso 11 hasta el verso 26 del capítulo 3. Vamos entonces a leer con detenimiento y con entendimiento esta sección de la Escritura. Hechos capítulo 3, verso 11 en adelante. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, gracias te damos por cada palabra, por cada oración que tú has dejado en este precioso libro. Aquel que has preservado poderosa y eficazmente. Tu santa palabra, la misma que nos edifica, nos lava, nos limpia y nos permite conocerte. Gracias por tu palabra y gracias porque toda ella no solo es necesaria, sino útil, eficaz para obrar en nuestras vidas. Te entregamos la enseñanza de esta noche, que este tiempo de estudio nos permita ser edificados, animados y exhortados. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Esta sección tiene muchos detalles.
de los cuales naturalmente podríamos extraer muchas enseñanzas. Mi intención es preservar el hilo de esta sección, mostrando algunos detalles importantes de lo que acá está contenido, pero respetando el hilo del libro que venimos estudiando. Esta sección de hoy está inmersa en una sección más grande que nos relata la curación de un hombre lisiado o cojo, el cual por la obra sobrenatural de Dios recibió una curación completa, tanto interna como externa, lo cual se hizo evidente en la enseñanza que tuvimos hace 8 días. Y esta situación milagrosa ocasionó que muchos se acercaran a Pedro y a Juan, porque este hombre lisiado llevaba muchos años en esa condición, muy probablemente desde su nacimiento. Y muchos le vieron alabando a Dios con alegría y gozo. Entonces, esto ocasiona que muchos se acerquen. Y Pedro aprovecha muy bien esta situación para predicarles. Por eso el título de esta enseñanza o de este estudio es El segundo sermón de Pedro, una nueva evidencia del poder del Evangelio. El segundo sermón de Pedro, una nueva evidencia del poder del Evangelio. Hasta acá hemos visto cómo Jesús cumplió su promesa, dio el Espíritu Santo a este nuevo pueblo, a esta nueva Israel, la Israel espiritual. Vimos cómo inició siendo un pequeño grupo de 120, luego cómo se convirtió en un grupo de más de 3,000 y veremos poco a poco cómo esta nueva Israel va creciendo en proporciones milagrosas, pues Dios dotó a esta nueva Israel, esta nueva etapa de la iglesia, con un poder especial a través del Espíritu Santo. Tal fue la manifestación especial de este poder que los apóstoles predicaban y iban acompañados de grandes señales y prodigios. En esta mención de grandes señales y prodigios es que Lucas relata este suceso particular de sanación, la sanidad de un hombre lisiado. ¿Y qué sucede entonces ahora? Veremos 3 puntos específicos con varios subtemas bien importantes. En el verso 11 y 12 veremos a Pedro corrigiendo una equivocada conclusión. Del versículo 13 al 16 veremos entonces cómo Pedro presenta al autor y el medio por el que fue obrado el gran milagro del cual estamos hablando. Y del verso 17 al 26, una gran oferta con 2 posibles respuestas. Y vamos a ver entonces estos 3 puntos. Si lee conmigo, en el versículo 11, dice que Pedro y Juan están rodeados, de manera especial están acompañados de este hombre lisiado o cojo que había sido sanado. Y todo el pueblo, recordemos que todo el pueblo no significa cada persona en particular, sino que es una hipérbole para hablar de un gran número de personas, una exageración en un buen sentido, para dar a entender que habían muchas personas. Estaban atónitos, estaban sorprendidos al ver este lisiado haber sido sanado tanto en lo interno como en lo externo. Están reunidos en el pórtico que se llama de Salomón, un lugar donde cabía un gran número de personas. Viendo esto, Pedro da su segundo sermón.
Viendo la actitud del pueblo, Pedro se concentra en la razón por la cual Dios les permitió hacer grandes milagros y señales. Predicar el evangelio para que muchos se salvaran. Mis hermanos, desde Hechos de los Apóstoles se hace muy notorio que la sanidad física nunca fue el elemento primario y esencial. Era una consecuencia de algo más importante, la sanidad interna que es operada por el Espíritu Santo. Y Pedro entonces, con el denuedo que Dios le ha entregado luego de esta nueva etapa, miren lo que corrige. Les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Qué interesante pregunta. ¿Por qué están maravillados de lo que están viendo? Si esto que están viendo ustedes ya lo habían escuchado y muchos de ustedes ya lo habían visto en la persona de Jesucristo. ¿Por qué están asombrados si esto, desde que Jesús empezó a sanar enfermos, estaba dándose el cumplimiento de lo que el profeta ya había anunciado? Que los ciegos verían, que los cojos caminarían. ¿Por qué están asombrados si el texto que ustedes han leído durante toda su vida, esas preciosas escrituras con las que fueron enseñados, había anunciado este tiempo de milagros y prodigios, acompañando al Mesías y al pueblo que seguiría al Mesías? Pero luego hace una corrección maravillosa con su segunda pregunta. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro entonces está corrigiendo dos cosas. Está corrigiendo la incredulidad y la ceguera que tienen frente a la escritura que han leído durante toda su vida y no han logrado contextualizar y unir con los hechos presentes. ¿Cómo es posible que una y otra vez hayan leído sobre esto y ahora que lo están viendo se resisten a reconocer quién es el responsable de esto que está pasando? Pero de una vez les dice: y ni se les ocurra pensar que es por nuestro poder o por nuestra piedad. Pedro corrige lo que estaba percibiendo en el pueblo porque se estaban acercando para darle gloria a Pedro y a Juan. Y un verdadero siervo del Señor nunca dejará que sus acciones se roben la gloria de Dios. Pues un verdadero siervo de Dios siempre se verá como un instrumento y un siervo, no como el autor o el causante primario de que la obra de Dios se ejecute. Ni los apóstoles del primer siglo toleraron esto, pues menos debemos hacerlo hoy. Pedro entonces les muestra quién es este que verdaderamente obró el milagro. Pues mis hermanos, los milagros de Dios, la manifestación de su poder, no depende de lo que nosotros somos, ni de la vida santa que llevemos. Se trata del poder de Dios que opera en medio de su pueblo a pesar de lo que somos. Así que cualquier milagro o cualquier suceso excepcional que suceda en medio nuestro, siempre toda la gloria debe ser para el que es digno de recibirla. Y podrá preguntarse: ¿quién es este? Pues dejemos que el apóstol Pedro nos lo enseñe. ¿Qué corrigió entonces? La ceguera, la dificultad que tenían para entender que lo que los profetas habían anunciado estaba sucediendo. La resistencia que tenían a aceptar que en Jesús se había dado el cumplimiento de esto y que ellos seguían
con el beneficio de lo que Cristo Jesús el Mesías había operado. Y lo segundo, la alabanza que querían entregarle a los hombres, la cual debía ser dirigida a Dios. Y muestra entonces, a partir del verso 13, quién es entonces el autor del milagro. No fue Pedro, no fue Juan. La gloria no es de Pedro, la gloria no es de Juan, la gloria no es del cojo. ¿De quién es la gloria? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Qué palabras escogió Pedro? Pues Abraham, Isaac y Jacob son el fundamento de la fe judía. Son los patriarcas a quienes ellos imitaban y de quienes sacaban pecho por ser descendientes. Y Pedro entonces acude a su entendimiento religioso para decirles que el Dios de aquellos a quien ellos elogian continuamente glorificó a un hombre. Este hombre es Jesucristo. Sí, Dios lo glorificó. Dios lo dotó con poder. Su mano poderosa lo exaltó sobre todo. Y es en este que Dios glorificó que este hombre lisiado fue sano. Así que Pedro les dice, dirijan su mirada a aquel a quien los mismos patriarcas deben alabar y exaltar, al mismo que los patriarcas elogiaron y esperaron poder ver. Este Jesucristo el glorificado. Y en esta segunda sección vemos algo muy interesante. Tenemos el autor, Dios, obrando en su Hijo Jesús, aquel glorificado. Fue en Cristo entonces que este hombre fue sanado. Pero ¿cuál fue el medio obrado? ¿Cuál fue el medio que Jesucristo el glorificado usó para sanar a este hombre? El medio es claro. Lea conmigo el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. Mis hermanos, qué precioso texto. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que Cristo obró sanidad en el lisiado mediante la fe. Pero ¿quién dio esta fe? Dice el texto, Cristo mismo, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de la fe. Miren lo que les está anunciando Pedro. Este hombre fue sanado porque creyó en Jesucristo, puso su fe en Él. Y al poner su fe en Él, recibió una sanidad completa. No una sanidad parcial, porque la sanidad que obra Jesucristo en aquellos que ponen su fe en Él es una sanidad completa, no una sanidad parcial, no una sanidad a medias. Es una sanidad completa. Entonces, Jesucristo es el autor de esta sanidad, de esta salvación para vida eterna. Y el medio, la fe, porque todo el que pone su fe en Cristo es sanado. ¿Recuerdan lo que aprendimos? Esta sanidad debe entenderse primeramente en algo eterno.
es salvo, es sano de aquello que atormenta nuestra vida y que nos hace merecedores de la condenación eterna. En este punto, Pedro hace un contraste entre la respuesta del cojo, del hombre lisiado, y la respuesta que tuvo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el lisiado? Despreciado por el pueblo, creyó y fue salvo. Pero ¿qué hizo el pueblo que hacía gala de tener una relación especial con Dios? Todo lo contrario. Rechazó al Mesías. No quiso creer en Cristo. Mire conmigo, por favor, el versículo 14. Perdón, vamos desde el 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, es decir, al pueblo de Israel, porque está hablando a judíos, ¿qué hicisteis? Entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Miren lo que Pedro está haciendo. Está exponiendo con detalles el proceder pecaminoso del pueblo de Israel y el contraste de la respuesta de un hombre que ellos mismos despreciaban por ser lisiado. Les está diciendo: este hombre que no tiene ningún valor delante de ustedes, creyó en el Mesías y fue salvo y sanado. Y ustedes, que se creían en una mejor condición, en lugar de proceder correctamente, lo han despreciado, lo han negado y solicitaron su muerte, aun cuando era digno de ser liberado porque era inocente. No siendo suficiente el impedir que fuera liberado, les dice Pedro, negaron que este era el santo, el justo, el que Dios había prometido para salvar a su pueblo, y para empeorar las cosas, pidieron la libertad de un homicida. ¿Recuerdan aquel momento que relata los evangelios? Que el pueblo más bien pide que liberen a Barrabás y entreguen a muerte a Jesús. Que el inocente sea muerto y el pecador homicida sea liberado. Eso fue lo que el pueblo solicitó y Pedro se los está recordando, violentando lo mismo que Dios les enseñó en las Escrituras. Pues Proverbios 17:15 dice que para Dios es abominable, es aborrecible que el justo sea tratado como culpable y el culpable sea tratado como inocente. Y eso fue lo que pidió el pueblo de Israel. Pedro les está diciendo: ustedes tuvieron al Salvador, al Mesías, al justo, al santo delante de ustedes, y siendo inocente lo trataron como el peor de los criminales. Prefirieron liberar a un homicida que creer en este precioso Salvador. Ustedes lo entregaron, ustedes lo despreciaron. Y este lisiado, este cojo que vivía tirado junto al templo, aquel que ustedes veían día a día al entrar al templo, este hombre que no tenía ningún valor para ustedes, obró de una forma totalmente diferente a la forma en la que ustedes obraron. Pero la razón por la que Él tiene este privilegio no se halla ni siquiera en Él mismo. Es porque ese que ustedes entregaron le ha dado esa fe salvífica para creer. Le ha sanado, perdonando sus pecados. Pues Él, este hombre vil, ha creído en Jesús el Cristo. Qué duro escuchar esto. Luego de este paralelo, miren lo que le sigue diciendo.
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes mataron a aquel que ha dado la vida, aquel en el cual todas las cosas subsisten y existen. Ustedes lo entregaron. Luego de hacer este contraste, presenta una oferta con dos posibles consecuencias. Tenemos un pueblo confrontado y este es el sermón bíblico. Un sermón que expone la gloria de Cristo, el justo, el santo, el Mesías prometido, pero que confronta a los hombres con el pecado. Pedro está siguiendo el mismo patrón que utilizó en Pentecostés. Recuerden, líneas atrás, cuando se bautizaron los 3,000 y fueron añadidos a la iglesia. Hizo lo mismo, presentó la gloria de Cristo como el Mesías. Luego les expuso su pecado porque despreciaron y negaron al Salvador. Pero luego les hace un llamado, les hace una oferta. Y Pedro acá vuelve a hacerlo una vez más con otro grupo numeroso de hombres. En el versículo 17 vemos: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Veremos entonces cómo en el marco de esta oferta Pedro reafirma que son pecadores. Les está hablando en un tono pastoral y les está diciendo: estoy seguro que lo hicieron por ignorancia. Pero en el tono pastoral les está diciendo: pero esa ignorancia no los exime de responsabilidad. Porque que peque por desconocimiento de la ley no me hace inocente. Y Pedro está enfatizando esto. Les está dicho: ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron, ustedes lo menospreciaron. Y muchos de ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero eso no los exime y son pecadores delante de Dios. Pero quiero que sepan algo. Piense lo que está sintiendo la audiencia. Piense cómo está el corazón de este pueblo al compararse con este hombre lisiado. Y al ver la gravedad de su pecado, que en lugar de haber creído en él como lo hizo este lisiado, lo despreciaron. Ahora piense, al escuchar que muchos lo hicieron por ignorancia, por desconocer la escritura mismo que tenían en sus manos, pero aún así siguen siendo culpables. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por la boca de los profetas. Así estaba dicho. No te quede duro escuchar esto. Ustedes lo hicieron por ignorancia, pero han pecado. Pero el Señor se los anunció una y otra vez por los profetas. Ustedes tuvieron los profetas y prefirieron apedrearlos a muchos de ellos. El Señor una y otra vez envió a sus profetas y dejó por escrito a través de los profetas que el Mesías vendría, haría grandes milagros y proezas, mas ustedes lo despreciarían. Y teniendo esa verdad, le desecharon. Pero sepan algo: Dios soberanamente gobernaba sobre todo este suceso, y como lo anunció, se cumplió. Él vino y ustedes le despreciaron. Piense lo que sintió el corazón. Tuvieron la salvación enfrente y la rechazaron. Dieron la espalda al Mesías, al Hijo de Dios, aquel que han anhelado durante toda su vida. Lo tuvieron enfrente y lo trataron de manera vil. Ay, mis hermanos, qué profundo peso de pecado debieron haber experimentado estos hombres. Pero es el mismo peso de pecado
que debe sentir en este momento todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo. Porque junto con Israel somos culpables de su muerte. Y aún nosotros que hemos creído, vemos este pasaje y entendemos que nosotros participamos de esa muerte vil por causa de nuestro pecado. Porque fueron nuestros pecados los que llevó sobre sí. Así que el creyente ve esta línea y dice: oh Señor, yo también te negué y te desprecié. Yo también, si hubiera estado ahí, hubiera pedido que liberaran a Barrabás en lugar de que te trataran a ti como el rey. Pero gracias, porque por tu obra sobrenatural, al igual que el lisiado, hoy gozo de una sanidad completa. Mas tú, mi amigo, tú que aún no has creído en Cristo como lo hizo el lisiado, tú también experimentas sobre tus hombros este peso de pecado. Tú eres culpable de pecado, tal vez por ignorancia. Tal vez tus padres nunca te enseñaron a buscar a Dios. Tal vez tu entorno cultural nunca te animó a buscar a Cristo. Pero que hayas ignorado que Jesucristo vino para salvar no te hace inocente. Y hoy esta oferta que fue hecha al pueblo por boca de Pedro también es para ti. Por eso escúchala muy bien. La oferta entonces es esta, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh querido amigo que no has creído en Cristo, nunca vas a escuchar una mejor oferta que esta. Has pecado, no eres inocente, arrepentíos y convertíos. Esta es la oferta. Y hay solo dos respuestas. O respondes como respondió el pueblo de Israel, o respondes como respondió el lisiado, o respondes como responderán estos hombres que están escuchando este mensaje. La oferta es: arrepiéntete. Reconoce que has pecado contra Jesús. Reconoce que tú también le has negado. Reconoce que tú también lo has despreciado. Reconoce que tú has tratado con más respeto a homicidas, asesinos y mentirosos que a Jesús el Mesías. Pues es común entre aquellos que no han creído, tratan con amabilidad al asesino, al ladrón, al mentiroso, al adúltero, mientras con sus palabras se burlan y tratan con desprecio a Jesús. ¿Qué te diferencia de lo que hicieron estos hombres ese día? Pues al igual que ellos, estás menospreciando a Jesús y estás dando un trato preferencial a aquellos que también son enemigos de Dios. Pero mire entonces lo que está pasando en el marco de este sermón, de este segundo mensaje que Pedro está dando. Les ha mostrado su pecado, les ha mostrado que la ignorancia no los libera, pero les está diciendo: pero a pesar de esa condición hay una oferta. Arrepiéntete, conviértete de tu pecado, y ese convertirse es: vuélvete a Dios. ¿Estás viendo que has despreciado a Jesús? ¿Que has negado la importancia de Jesús? Vuélvete a Él. No le des más la espalda. No lo desprecies más. Y como este lisiado, cree en ese nombre que sana, cree en ese nombre que libera. Arrepiéntete de la vida que has llevado, arrepiéntete de estar caminando en una dirección contraria a Cristo y estar amando el pecado, y vuélvete a Él. Y si lo haces,
Mire los beneficios que Pedro les menciona. Serán borrados todos los pecados. Cuánta alegría sentimos al leer estas líneas. Pues cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos volvemos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Mis hermanos, no hay un solo pecado que quede fuera de su perdón. Amigo pecador, no importa cuán perversos hayan sido todos tus pecados, si aceptas esta oferta, todos ellos serán perdonados. Porque esta misma oferta que Pedro hizo al pueblo de Israel, a estos judíos, también es para ti. Arrepiéntete y conviértete. Vuélvete a Cristo. No hay otro lugar a donde ir, no hay otra persona a quien acudir. Y recibirás el perdón de tu pecado. Serás lavado por completo. Quedarás blanco como la nieve. Cree. Arrepiéntete y vuélvete hoy a Jesús, porque has de perder tiempo en esto. Pero mire lo que Pedro le dice: también vendrán tiempos de refrigerio por el Señor. Les está diciendo, experimentarán un gran refrigerio que no es producido por los hombres. Ningún hombre sobre la tierra lo puede producir. Y esto tiene dos connotaciones. Por el contexto sabemos que en primera medida está hablando del tiempo final, aquel glorioso momento en que estaremos con Cristo para siempre, ese tiempo de gloria donde seremos glorificados y tendremos refrigerio para siempre. Pero ese refrigerio futuro también se puede saborear en el tiempo presente. Pues todos aquellos que hemos experimentado el peso del pecado, sabemos cómo nuestro paladar se seca, cómo nuestra alma se abate. Caminamos como si estuviéramos sometidos por el más abrasador e inclemente sol. Y al volvernos a Cristo, experimentamos un refrigerio que nada más puede producir. Esta es la oferta, pecador, también para ti en esta noche. Vuélvete a Cristo, conviértete de la vida que has vivido hasta hoy, arrepiéntete y cree en ese precioso nombre en el que son perdonados todos tus pecados. Sé que da vergüenza pensar en los pecados que hemos cometido. Son tan terribles que es fácil pensar que no merecemos su perdón. Y es cierto, no merecemos su perdón. Pero por la fe recibimos por gracia ese perdón que no merecemos. Tal vez has asesinado, tal vez una y otra vez has adulterado, una y otra vez has robado, una y otra vez has dañado a otros y te has dañado a ti mismo, y lo has hecho de una forma tan sistemática y tan vergonzosa que ni te atreves a levantar los ojos a Jesús para pedirle perdón. Déjame hoy animarte diciéndote que sin importar la severidad y la magnitud de tus pecados, puedes levantar tu mirada con confianza para decirle a Jesús: perdóname, aunque no lo merezco. Perdóname porque una y otra vez te he despreciado. Y recibirás el perdón de todos sus pecados. Y vendrá un refrigerio que solo el Señor puede darte. Y vendrá inmediatamente. Vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese sol abrumador que te está lastimando será cambiado por el gozo del perdón y la libertad de caminar libremente sin el peso del pecado sobre tus hombros. Pero ¿saben qué más le anuncia Pedro en este sermón? Les dice
serán perdonados los pecados, recibirán refrigerio, pero déjenme decirles que este que está ahora en el cielo vendrá y restaurará todas las cosas. Les está diciendo entonces, no solo serán perdonados, no solo gozarán de un refrigerio presente y uno eterno, sino que cuando Él venga por segunda vez y restaure todas las cosas, hermanos, esto será simultáneo, esto no será en lapsos de tiempos. Cuando Cristo venga, inmediatamente será el juicio e inmediatamente todo será restaurado. Y aquellos que acepten esta oferta que Pedro le presentó a este pueblo, gozarán de la restauración de todas las cosas y recibiremos cuerpos glorificados y estaremos con Él para siempre. Y mire cómo sella estas palabras. Porque Moisés dijo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos. Cristo está en este momento reinando en los cielos, hasta que vengan los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso va a ser con su segunda venida, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Recuerda que esta frase ya la utilizó antes y les dijo: ustedes no escucharon lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías. Y pasó tal y como los profetas lo anunciaron. Pues vuelvo y les digo que los profetas también anunciaron que éste vendrá por segunda vez y restaurará todas las cosas. ¿Acaso negarán nuevamente a este Mesías? Ya vieron que los profetas dijeron verdad porque era palabra de Dios. Y se cumplió lo dicho. Este vendrá por segunda vez como los profetas lo anunciaron. Y si se cumplió una vez, crean que se cumplirá nuevamente. ¿Rechazarás esta oferta? Ya la rechazaste una vez. No la rechaces nuevamente. Cree en Cristo, porque Él viene por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y solo aquellos que pongan su fe en Él, como este hombre lisiado, son salvos, reciben una sanidad completa y esperarán este día con alegría. Pero también anuncia las consecuencias de rechazar esta oferta. Vamos viendo el paralelo. El que acepte esta oferta recibe perdón de pecados, un refrigerio perfecto y experimentará gozo al ser partícipe de la restauración de todas las cosas en la segunda venida de Jesús. Pero quien deseche esta oferta que Jesús está haciendo de que crean en su nombre, se arrepientan y se vuelvan a Él, mire lo que dice el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta dentro de vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hermanos, hay una oferta: arrepiéntete y vuélvete a Cristo, cree en su nombre. Pero si lo desprecias, hay una consecuencia, la misma consecuencia que vivió el pueblo de Israel. Pues este profeta es Cristo, y vino y habló uno superior a Moisés en todos los sentidos. Vino y habló y lo despreciaron. Por eso Israel nacional, como nación, fue desarraigado del privilegio que tenía como nación. Ahora Pedro le está diciendo: ustedes van a cometer este mismo error. Pues ustedes ahora tienen una oportunidad de que sean arraigados en la Israel espiritual, en esta nueva etapa de la iglesia, si creen en Cristo.
Pero si desechan esta oferta, serán desarraigados por la eternidad, arrojados al infierno sin posibilidad de escape. ¿Has de despreciar una vez más la voz del profeta perfecto, de Jesucristo diciéndote por medio de su palabra: vuélvete a mí y arrepiéntete de tus pecados? Pues si aceptas la oferta, recibes perdón, refrigerio y serás partícipe de la restauración de todas las cosas. Pero si desprecias esta oferta, seráis desarraigado para siempre. Y complementa Pedro esta solicitud, miren el verso 25 y 26, dándoles más razones para que no nieguen esta gran oferta. Verso 25 les dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Note el tono pastoral de Pedro. A ustedes les fue prometida esta simiente. Ustedes ya lo despreciaron. Ustedes ya lo rechazaron una vez. No lo hagan nuevamente. Él es la simiente prometida, en el cual todos son benditos. Todo ese pueblo precioso es bendito. ¿Cuál pueblo? La Israel espiritual. No desprecien una vez más esta simiente de la que han hablado, a Jesucristo. Los lleva entonces a la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero los trae a la promesa presente que también había sido anunciada en Moisés. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pues esta simiente prometida, en la cual son benditos muchos, fue levantado Jesucristo para salvarles. Acepta esta oferta, arrepiéntete. Pedro entonces nos muestra un sermón bíblico una vez más, el poder del Evangelio respaldado por el poder del Espíritu Santo siendo aplicado en los corazones. Y vamos a ver que 5,000 hombres aceptaron esta oferta la próxima semana y todo lo que esto implicó. ¿Qué aplicaciones tiene este pasaje, aunque muchas de ellas ya han sido dichas? Esta sección nos muestra la importancia de predicar fielmente el Evangelio. Pedro nos está dando una enseñanza práctica del Evangelio. Muestra la gloria de Cristo y quién es Él. Le muestra al hombre su pecado y lo deja sin excusa. Hoy les ha mostrado que aunque por ignorancia hayan pecado, eso no los exime de su culpabilidad. Y luego de exponerles su pecado, les muestra una gloriosa oferta. Jesucristo, ese glorioso Salvador, hoy ofrece perdón. Para ello, arrepiéntanse y vuélvanse a Él y recibirán perdón de sus pecados, un refrigerio que nadie más puede darles, una vida eterna que nadie más puede prometerles y la confianza de que cuando Él venga por segunda vez y restaure todas las cosas, seremos restaurados juntamente con Él. Qué gloriosa presentación del Evangelio y qué glorioso tono pastoral con el que Pedro lo predica. He ahí la simiente, he ahí el que fue levantado. 5,000 creyeron. Hermanos, nunca será mucho tiempo, nunca será demasiado el tiempo que invirtamos para entender la gran expiación que Cristo obró de nuestros pecados.
¿Cuánto debería enternecerse nuestro corazón al entender que todos, todos, todos nuestros pecados han sido perdonados? Todos. El más terrible de ellos ha sido lavado. ¿Cuánto gozo deberíamos experimentar? Pero tú, mi amigo, harás parte de estos 5,000 y te sumarás a la lista de los que han aceptado esta oferta de arrepentirse y convertirse a Cristo. Por favor, no desprecies esta oferta que hoy te hace la santa palabra de Dios. No importa cuán terribles hayan sido tus pecados. Y espero sientas vergüenza de ello. Pero déjame decirte, hoy puedes acercarte a este Mesías, a Jesucristo. Y Él te perdona de todos ellos, de todos. Te lava, te limpia. Vuélvete a Él. Arrepiéntete, conviértete a Cristo. Porque si desprecias esta oferta de aquel que fue enviado y levantado para salvar a hombres de pecado, si hoy tú la desprecias, solo habrá una consecuencia que te espera. Serás desarraigado. Cuando Cristo venga a restaurar todas las cosas, ese momento no será para tu alegría, sino para tu condena. Porque aquellos que rechacen esta oferta serán arrojados al infierno, desarraigados para siempre, sin posibilidad de ser parte de la Israel espiritual. No desprecies el refrigerio que hoy el Señor te promete. No obres como el Israel nacional, como aquellos que rechazaron a Jesús. No lo rechaces, no lo desprecies. Te ruego, te suplico en esta noche, arrepiéntete y vuélvete a Jesucristo, el único en cuyo nombre hay perdón de pecados. No sigas más bajo los tormentos del pecado. Te lo dice alguien que también ha sufrido los dolores de pecar, pero que hoy experimenta con alegría el refrigerio del perdón que hay en Cristo Jesús. Ese perdón está al alcance de aquel que se arrepienta y crea. Mis hermanos, así pues esta sección nos enseña la importancia de corregir lo que Pedro corrigió. La gloria de toda obra y de todo milagro le pertenece a Cristo, porque Él fue glorificado. Si alguien es sanado, no es por causa de un hombre, es por causa de Cristo, y nadie más debe llevarse su gloria. Si alguien en algún momento intentare poner su mirada en nosotros, rápidamente debemos levantar la mirada a Cristo y decirles que no se trata de nosotros ni de nuestra piedad. Se trata de Cristo, aquel que fue glorificado. Tenemos un glorioso contraste, el pueblo de Israel y un vil lisiado. Uno creyó y recibió una sanidad completa, una salvación completa que sigue disponible para los pecadores. Pero un contraste que también nos muestra que esta oferta sigue siendo presentada hoy. Y el que la crea recibe el perdón de todos sus pecados, refrigerio y gozo eterno. Pero el que la rechace será desarraigado eternamente. Espero de todo corazón
que aceptes esta oferta. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta enseñanza de Pedro. Gracias por haber dirigido a Lucas a que registrara este sermón, por mostrarnos el poder del Evangelio y la necesidad de arrepentirnos. Pero gracias, Jesús, porque eres tú quien inicia esta fe y quien la perfecciona. La razón por la que hemos creído no es porque existiera algo bueno en nosotros, porque al igual que ese hombre lisiado, nosotros éramos viles y menospreciados por causa de nuestro pecado. Pero tú nos tomaste. Nosotros extendimos simplemente el brazo de nuestra fe para decir: sí, eres el Salvador, eres el Mesías, eres el único que perdona pecados. Y fue así como dimos la espalda al pecado que amábamos y nos volvimos a ti, porque vimos que solo en ti hay perdón y salvación de pecados. Gracias porque hoy en medio de nuestro refrigerio aguardamos el día en que todas las cosas serán restauradas. Oh, mi Señor, tú has cumplido una y otra vez tu palabra. ¿Acaso dudaremos de que esto también se cumplirá? De ninguna manera. Te ruego para que muchos que escuchen esta oferta la acepten en lugar de despreciarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué gran perdón tenemos, qué gran refrigerio tenemos y qué gloriosa esperanza nos acompaña. Un día todo será restaurado cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y quiénes gozarán de esto? La Israel espiritual. Todos los judíos y gentiles que crean en Cristo. Mis hermanos, la Israel nacional fue desarraigada. Ahora es la Israel espiritual. Los judíos que creyeron son la iglesia, son esta Israel espiritual. Y los gentiles que creyeron y seguirán creyendo son la iglesia, esta Israel espiritual. Ese pueblo que desde el comienzo el Señor ha preservado y por el cual viene por segunda vez. Gloria a Dios que por medio de la fe nos ha incrustado a ella. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y sigan alabando a este santo, justo, a la simiente en la que son benditas los pecadores. Esta simiente que fue levantada para salvación de pecadores como nosotros. Que el Señor les guarde, mis hermanos.